Gracias, embajador. Embajador Héctor Vasconcelos, qué gusto, qué honor que nos acompañe. Al contrario, una vez más es un gran placer, créanmelo, poder dialogar con ustedes. Aquí me tienen a sus órdenes. Qué amable. Bueno, pues primero, enhorabuena, ¿no? Ya el reconocimiento ya lo habíamos, ya aquí lo informamos, ya habíamos hablado con usted, pero pues a mí me encantaría abrir con esto. ¿Podríamos hablar de retos, expectativas? ¿Qué viene para adelante, embajador? Porque, vaya, sí que la relación México-Estados Unidos, lo hemos platicado en otras ocasiones, es ya, de la vida, es muy importante, obviamente. Bueno, en relación con Estados Unidos, vienen meses, yo creo, muy delicados y, por qué no decirlo, muy difíciles por la campaña presidencial, que además va a ocurrir casi exactamente al mismo tiempo que la campaña del año próximo en México. Entonces ahí yo espero situaciones delicadas que van a exigir toda nuestra inteligencia, toda nuestra capacidad de negociación y de planteamiento de lo que son los intereses de México ante cualquier escenario en Estados Unidos. Pero pues me gustaría más bien referirme a lo que yo veo en la ONU como los retos y los problemas inmediatos que voy a enfrentar como representante permanente de México. Realmente, aunque sea casi un lugar común decir que estamos viviendo tiempos críticos y tiempos complicados, yo creo que en este caso más que se justifica usar esos términos. Estamos ante una verdadera reconformación del sistema internacional, del poder real en el mundo. Están cambiando todas las relaciones geopolíticas, y todo esto, si se refleja en algún lugar de manera muy directa, es en la ONU. Por lo tanto, también hay un reto muy grande para la ONU como organización de seguir estando, como lo ha estado en los últimos 78 años, en el corazón y en el centro de la actividad diplomática y política internacional. Porque hay acontecimientos que están ocurriendo, si ustedes quieren, en las márgenes del sistema político internacional, que amenazan con dejar de lado a la ONU y tomar su propia dinámica y su propia hegemonía. Me refiero, por ejemplo, a los conflictos que hoy vemos en Israel, es decir, entre Israel y Hamas, o el conflicto de Ucrania. En ambos casos, pues yo diría que el papel de la ONU ha sido limitado por los problemas que existen en la estructura de la institución, y me refiero concretamente al funcionamiento del Consejo de Seguridad y del veto que en el Consejo de Seguridad ejercen las cinco naciones que son miembros permanentes. Entonces, se ha visto un tanto limitada la acción de la ONU, y el peligro es que entonces empiecen a ocurrir los acontecimientos, por ejemplo, en el Medio Oriente o en Ucrania, al margen de la ONU. Y eso sería muy grave. Yo creo que este es un momento para defender el papel histórico que la ONU ha jugado. Tenemos todos los países que seguir poniendo nuestra confianza en esta gran institución que es la ONU, con todas sus limitaciones y defectos que pueda tener, pero es algo que es la columna dorsal, digamos, del sistema internacional, y hay que defender eso, porque el mundo sería mucho peor y mucho más complejo si no existiese la ONU. Sí, por supuesto. Embajador Héctor Vasconcelos, ¿cuál es el papel real que tiene México ante este organismo internacional? Porque luego somos muy centristas y pensamos que en todo el mundo conocen a México, y a México en cualquier latitud vas y mexicano. Pero la realidad, ¿cuál es? ¿Cuál es el papel, la presencia de nuestro país en este organismo internacional? ¿Qué presencia, fuerza tiene al momento de votar, al momento de las decisiones México, sobre todo en esta parte de América Latina y el Caribe, ¿no? Que es donde somos líderes? ¿Qué posición tenemos allá? México realmente ha tenido siempre un papel muy importante en la ONU, desde su fundación en 1945. Okay. Ahí estuvimos presentes y hubo posicionamientos de México que fueron tomados en cuenta, por ejemplo,
para la formulación de la Carta de las Naciones Unidas. O sea, hemos estado desde el origen. Luego hemos estado en varias ocasiones, me parece que han sido 5, hemos sido miembros no permanentes justamente del Consejo de Seguridad. Y luego está la cuestión del prestigio que la diplomacia mexicana ha conseguido a lo largo de las décadas. Hay que decir que esto viene, pues yo diría que desde finales de los años 30, desde los posicionamientos que tuvimos en relación con la invasión italiana a Etiopía, la posición de México respecto de la Guerra Civil Española. Desde entonces se ha ido formando un gran prestigio de la diplomacia mexicana. Estoy pensando, por ejemplo, en hitos de la vida internacional, como la conferencia de la OEA, claro, esto un poco al margen de la ONU, pero la conferencia donde México fue el único país de América Latina que no votó a favor de la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos. Todo esto ha ido conformando una posición fuerte para México que sigue al día de hoy vigente. Fue apenas hace un año, en enero de este año, que dejamos nuestra última estancia en el Consejo de Seguridad, de manera que sí es importante. Ahí no es un mito, no es algo de nuestra imaginación. Okay. México tiene un papel importante en la ONU. Desde luego no es miembro permanente del Consejo de Seguridad, pero a pesar de ello tiene un gran prestigio. Y una agenda particular también. Nuestro país tiene temas específicos, como puede pasar con los otros países. Sí, aunque por fortuna no hemos sido objeto de crisis internacionales del tamaño de las que están ocurriendo en este momento, como decía yo, en el Medio Oriente o en Ucrania, ¿no? Tampoco somos parte del trasfondo de todas las dificultades actuales, a mi modo de ver, que es la rivalidad entre China y los Estados Unidos, ¿no? Ese es el trasfondo de todo. Y luego hay las crisis particulares como Ucrania, el Medio Oriente, muchas en África, en otras regiones del cercano Oriente también. En fin, es el panorama en términos generales que yo veo. Embajador, y precisamente de esto que nos está comentando, a ver, yo veo que México se lleva bien con China, sí. Tenemos una actividad económica importante, los últimos datos periodísticos que conocimos en estas semanas es el nivel de inversión que viene de China, pero también estamos imbricados con el norte de nuestro continente, digo, nuestro socio comercial principal es Estados Unidos, y estamos también, claro. Pues casi todos tenemos familiares, de alguna manera tenemos algo que ver con los Estados Unidos, ¿no? Exacto. Entonces, usted como embajador va a estar, bueno, nos llevamos bien con China y nos llevamos, sí, pero estos dos están en pique, ¿no? En el asunto ahí. Justamente yo creo que en el caso de China y los Estados Unidos, y en otros muchos casos alrededor del mundo, México tiene la fortuna de poder ser un país puente entre las naciones que tienen rivalidades o conflictos abiertos, porque nosotros no tenemos realmente problemas con ningún país del mundo en este momento como tal, ¿no? Tenemos relaciones diplomáticas con todos los grandes actores de la escena internacional, y no solo relaciones diplomáticas en el sentido formal, sino muchos vínculos, posicionamientos comunes en foros internacionales respecto a cuestiones como el cambio climático. Los objetivos del milenio tan importantes. Exactamente, los objetivos del milenio. En fin, somos parte de un engranaje y una parte respetada y considerada. A mí me gustaría conocer cuál es su sentir, embajador, respecto de todo lo que se dijo de su trayectoria, de este gran coro de aceptación por su encargo, por su nuevo encargo, y cuál es ese sentir de un senador impecable y que ahora se va con otra distinción, obviamente con el reconocimiento casi unánime. Sí, miren ustedes, la verdad es que esto me conmovió mucho. Yo no me esperaba, yo pensé que a lo mejor pues algunos correligionarios de la bancada de Morena iban a hacer algunos comentarios elogiosos, pero fueron todos los partidos representados en el Senado, incluyendo algunos partidos de los que yo he estado muy lejano, digamos, a lo largo de mi carrera. Así que sí me conmovió mucho. Ojalá que en muchas ocasiones encontráramos ese grado de consenso, de
estar de acuerdo en ciertas cosas, de cordialidad, y es más hasta de afecto. Yo sentí afecto el miércoles pasado, así que estoy muy complacido y muy reconocido con todos mis colegas senadores y senadoras que creo que se excedieron en su generosidad. Bueno, pues ahí está la votación, pues que representa evidentemente el reconocimiento nacional. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar. Senador, me gustaría que nos platicara un poco de este tema de la cumbre del cambio climático y lo que está pasando con este tema y el reto que va a enfrentar. Hacemos una pausa, regresamos. Estás escuchando. ¡Qué maravilla! Contigo en Noticias del Congreso Radio, transmitiendo, ya lo sabes, en www.canalcongreso.com.mx, en las estaciones del Instituto Mexicano de la Radio, que nos escuchan allá en los estados de Chiapas y Yucatán. Estamos platicando con nuestro embajador, pues representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas, quien recién fue ratificado aquí por el Pleno de la Cámara Alta, y hemos estado platicando pues de los retos que va a enfrentar y de lo que viene para nuestro país en este organismo internacional. Embajador Héctor Vasconcelos, antes del corte le comentaba que me gustaría que nos platicara un poco cómo ve usted esto de las cumbres que organizan, incluso hubo aquí en México, para contrarrestar el cambio climático. Al parecer otra vez no lograron ponerse de acuerdo. ¿Cuál es la postura en nuestro país y cuál va a ser la postura que usted va a representar frente a este tema del cambio climático? Bueno, yo creo que la última conferencia de hace 2-3 semanas estuvo muy cerca de ser un fracaso. Claro, hubo en lo declarativo algunos avances, pero no hemos logrado que la humanidad tome las decisiones que sean congruentes con la gravedad del problema del cambio climático. Ya es un hecho, ya no es algo que va a ocurrir, sino es algo que está ocurriendo todos los días, afectando a millones de seres humanos, desde luego a toda la humanidad, ¿no? Pero como siempre en la historia, los más pobres, los menos favorecidos, los que viven en las regiones más frágiles del mundo, son los más afectados. Entonces la gravedad del problema no podría ser mayor y creo que la comunidad internacional ha fallado en tomar las decisiones adecuadas en los tiempos adecuados, que esos tiempos fueron hace 30, 40 años, porque ahora ya estamos inmersos en el problema. De modo que habría ahora que tomar acciones verdaderamente radicales, urgentes, para compensar lo que no se ha hecho en las últimas décadas. Y aquí quiero mencionar que si algún estadista, si algún personaje internacional está consciente de la gravedad del problema del cambio climático, es precisamente el secretario general de la ONU, ¿no? Antonio Guterres ha hecho declaraciones, recuerdo una relativamente reciente, donde dijo, el mundo no está calentándose, ya está hirviendo. Y claro, cuando uno ve, por ejemplo, la forma en que está deshaciéndose los polos. O los fríos tan intensos, los calores. Los fríos, los calores, las sequías, las inundaciones, porque es un fenómeno que produce efectos contrarios entre sí. Lo mismo está produciendo grandes sequías, incendios en los veranos, por ejemplo en California, lo primero que me vino a la mente, que inundaciones, huracanes como el que sufrimos en Acapulco, es decir, toda clase de fenómenos destructivos que dañan sobre todo a los que tienen menos recursos alrededor del mundo. Entonces, volviendo a lo del secretario general de la ONU, él ha señalado insistentemente la gravedad del asunto, pero parece no encontrar mucho eco en muchos gobiernos locales, en estados concretos. Esto nos lleva obviamente a la responsabilidad de cada una de estas naciones, los objetivos de la Agenda 2030. ¿Cómo va México en este? Porque el tiempo pues está llegando, estamos hablando de 2030 con pues los objetivos precisos que tienen que ver con cambio climático, con pobreza, con alimentación, con todos estos objetivos propuestos por la ONU. A ver, les informo por si no lo tuvieran ya, digamos, en sus radares individuales, que el año próximo, el verano próximo, va a haber 2 acontecimientos muy importantes en la ONU relacionados con todo esto. En septiembre hay una cumbre muy importante cuando abra la Asamblea General del año próximo. Al mismo tiempo va a haber una cumbre justamente sobre los grandes problemas que enfrenta la humanidad. Y luego, en junio,
Va a haber también una conferencia muy importante en Nueva York de ECOSOC, el Consejo Económico y Social, para abordar estas cuestiones. Y qué bueno que se acaba de mencionar otra cuestión que a mi modo de ver es tan esencial, como hace rato que hablaba yo de la confrontación entre China y Estados Unidos. Otro problema que está en el trasfondo de todo y que la ONU no ha podido resolver, nadie ha podido resolverlo, ningún Estado-nación tampoco, es la desigualdad en el mundo, ¿no? La cuestión de la concentración de la riqueza. Yo espero poder trabajar en la ONU mucho en torno a estos dos temas, la desigualdad económica, el famoso 1% que detenta la abrumadora mayoría de los recursos del planeta, y por otro lado, lo que se pueda todavía arreglar de una crisis, la climática, que ya nos alcanzó. Y sin duda que han sido temas, me acuerdo de Occupy Wall Street, que estuvo ahí el movimiento de la Unión Americana en Seattle bastante interesante. ¿Desde cuándo? Sí, Y no ha pasado nada todavía. Pero ahora hay un reclamo tan grande que incluso muchos empresarios del más alto nivel, ¿no? De los billonarios con B del mundo, están clamando porque, por ejemplo, se les imponga tasas impositivas en su ingreso anual, en sus ganancias anuales. Ellos mismos lo están pidiendo porque los más perceptivos de estos empresarios se dan cuenta de que es insostenible el sistema actual, ¿no? La gente que vive con unos 50 dólares al día contra personajes o familias que tienen 200,000 millones de dólares, una cosa absolutamente inimaginable, ¿no? Y yo llamaría obscena la desigualdad que hay en el mundo. Embajador, y precisamente hablando de desigualdad, a ver, vamos a hablar, para ir cerrando nuestra conversación, de un tema que ahora lo estamos viendo más cercano nosotros en México en estos meses, ya lo platicamos en estos micrófonos con usted, pero ahora en la ONU va a ser global. Me refiero a las migraciones, es decir, nosotros ya estamos viendo hasta personas de países africanos que no habíamos visto en México y que están transitando por nuestro territorio, pero bueno, eso es lo que vemos nosotros a nivel América Latina y Estados Unidos, todas las personas que llegan, pero en muchas regiones del mundo está el fenómeno migratorio y es un tema que siempre está en la palestra de la ONU, todo el tiempo, no solo en la reunión anual, sino todo el tiempo se está hablando de migración y refugiados. Ese es otro de los problemas permanentes de la humanidad hace ya muchas décadas. En cierto sentido, las grandes migraciones han existido siempre, literalmente desde que el Homo sapiens empezó a emigrar del oriente de África, ¿no? Es un fenómeno permanente en la historia. Pero en el siglo XX y en lo que va del XXI ha hecho crisis por el volumen de gente que hay en el mundo, ¿no? Y el volumen de la gente que tiene que emigrar, justamente porque las condiciones económicas y sociales en sus países de origen no les permiten siquiera sobrevivir. Es decir, todo esto del problema migratorio en el mundo entero está relacionado con el problema de la desigualdad económica y también con el cambio climático. ¿Y por qué? Se prevé que las migraciones van a aumentar de una manera exponencial como resultado de los efectos del cambio climático en unas cuantas décadas. En 20, 30, 50 años va a ser mucho peor el problema migratorio. No me refiero únicamente al nuestro, al que hay en nuestra frontera norte y en nuestra frontera sur, no, estoy pensando en África, en Asia, que van a tender a migrar aún más hacia la parte norte del globo, no hacia los países nórdicos que en términos generales son los más prósperos, y ahí están en ciernes problemas enormes, mucho más grandes de lo que tenemos ahora, yo creo. Muchos retos, muchas expectativas, sí. Abrimos pues con esta relación con Estados Unidos, pero no, abramos la lente, no es esto lo que ocupa el nuevo encargo, sino es la posición de todo un país, el nuestro, en este organismo internacional con distintas temáticas, distintas agendas y bueno, pues en su persona, embajador, que sin duda será un excelente, como siempre, desempeño. Muchas gracias. Embajador, y antes de concluir nuestra charla, pues le tenemos que preguntar la coyuntura para conocer su experiencia como
senador de la República, Claro. que analiza la política exterior. Ya nos había platicado un poco, pero a ver, para todos los ciudadanos que nos están viendo y escuchando, esta nueva ley en el estado de Texas va en el mismo tono que las boyas que habían puesto en el río Bravo, es decir, ¿estamos viendo el fenómeno político electoral con estas acciones, embajador? Claro que sí, es un problema otra vez deplorable, ¿no? Porque una cosa es que existe un problema o un asunto, un tema real que es la migración, pero otra cosa es utilizar ese fenómeno por razones, como diría el presidente, politiqueras, en fin, por razones electorales, usar ese tema tan grave para la humanidad como parte de estrategias políticas locales durante campañas electorales. Eso me parece a mí inaceptable. El problema es demasiado serio para ser usado por razones electorales, por candidatos, ya sea en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. Yo ahí tengo algunas ideas que espero exponer en Naciones Unidas sobre el hecho de que es inadmisible que compliquemos todavía más la realidad del asunto migratorio con usos políticos durante campañas electorales. Sí, no es válido. No es sería válido y es muy dañino, Muy dañino. en este caso para la relación bilateral México-Estados Unidos, pero también para el problema migratorio que merece toda nuestra capacidad de inteligencia para, si no resolverlo, porque como digo, las migraciones son un hecho de la historia, pero para manejarlo de una manera racional. Y sobre todo eso, embajador, necesariamente poner el acento en que no son criminales, lo acaba usted de mencionar, Por supuesto. son otros factores los que orillan a muchas personas moverse de su sitio, seguridad, clima y todo lo que puede conllevar el movimiento. Y sí, nada más falta que ahora, tras de que migran o migran por necesidad, los insultemos y los injuriemos, ¿no? Es el colmo, ¿no? Y por cierto, algún otro precandidato en Estados Unidos ha dicho recientemente que se trata de delincuentes y de gente que está trastornada de sus facultades mentales. Bueno, nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. Bueno, pues con esto estamos llegando al final de la charla con nuestro embajador Héctor Vasconcelos, a quien le deseamos de verdad pues todo el éxito en esta nueva encomienda. Adelantamos que sabremos que lo habrá, no podríamos haber tenido un mejor representante en la ONU en estos momentos, y pues lo estaremos buscando, embajador, vía Claro. telefónica para radio o vía Zoom para televisión, para que nos continúe informando de todo este trabajo que va a realizar. Con muchísimo gusto, será un enorme placer. Gracias Siempre. por todo. Nuestro reconocimiento, nuestra admiración. Gracias, embajador.